Si queremos hablar de historia de la fotografía en Perú y de fotografía en América Latina, me atrevería a decir, hay un apellido que no podemos pasar por alto. Ese, definitivamente, es Curret. Aquiles y Eugenio Curret fundaron el estudio Curret Hermanos, uno de los estudios fotográficos más importantes de Lima. Sus cámaras registraron importantes momentos de la historia peruana y asimismo emblemáticos personajes de ella. Miguel Grau, Nicolás de Piérola, Andrés Avelino Cáceres, comerciantes, procesiones, momentos históricos, la guerra con Chile, la clase alta limeña y un prominente etcétera. Si el Perú fuese una familia, el estudio Curret Hermanos definitivamente era ese miembro que siempre se encargaba de tomar las fotos, de hacerlos posar para soplar la velita juntos y de hacer fotos durante los bailes. En esta entrega revisaremos La destrucción del olvido. Estudio Curret Hermanos 1863-1935. Pero antes de abordar esta publicación, es importante tener algunos datos frescos. Como está mencionado en el título de la publicación, el estudio Curret Hermanos funcionó desde 1863 hasta su cierre definitivo en 1935. Sin embargo, la administración de Eugenio Curret duró hasta 1892. Fue Adolfo Dubreil, compatriota de Curret, quien se encargó de la administración del estudio. Comenzando el siglo XX, en 1915, René Dubreil, hijo de Adolfo, tomó la posta en la conducción del estudio. Este libro se presentó en una exhibición en el 7º Festival Bienal de Fotografía Mirafoto en 2009, organizado por el Centro de la Imagen, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. La investigación para la producción de este libro tiene como fuente principal al Archivo Curret de la Biblioteca Nacional del Perú, que en su mayoría son placas negativas sobre vidrio. En 1935 cerró definitivamente el estudio. Se calcula aproximadamente que para esta época el estudio contaba con 150.000 placas fotográficas. Estas y los instrumentos que se utilizaban en el laboratorio fotográfico del estudio fueron repartidas entre los trabajadores de aquel entonces como parte de pago. Carlos Rengifo, uno de los trabajadores de aquel entonces, conservó aproximadamente 56.000 placas. Estas placas son precisamente las que en 1987 la Biblioteca Nacional le compraría y son el corazón de lo que hoy llamamos el Archivo Curret. Entonces, de las 150.000 placas aproximadamente que produjo el estudio, 56.000 se le compraron a Carlos Rengifo. Más o menos se conserva solo un tercio de toda la producción del estudio. Además de las imágenes, este libro cuenta con textos de Jorge de Ustua, Hernán Schwartz, el historiador Manuel Burga y el investigador norteamericano Keith McElroy. La importancia de este estudio se sostiene en diversos pilares: quiénes fueron retratados, los momentos que fueron retratados, la calidad técnica que manejaba el estudio y, como lo venimos mencionando, también por la envergadura de su producción. La representación más conocida de uno de los héroes militares peruanos más populares, Miguel Grau, es precisamente un retrato hecho por Eugenio Curret. Con esto, quiero decir que la relevancia de este estudio no yace solo en los pilares que mencioné antes, sino también en que forma parte de la construcción del imaginario de la historia peruana. Inevitablemente me hace pensar en una cita de Susan Sontag en Ante el dolor de los demás. La memoria congela los cuadros. Su unidad fundamental es la imagen individual. En una era de sobrecarga informativa, la fotografía ofrece un modo expedito de comprender algo y un medio compacto de memorizarlo. La fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio. Es precisamente esta la relevancia de la producción del estudio Curret para la historia peruana. La experiencia de lectura de este libro es como caminar por un pasillo largo y tener a los lados fotografías de diversos momentos de la historia peruana. Precisamente retratan a sus íconos. Jorge de Ustua, quien escribe en este libro, lo resume de esta manera en su texto La construcción de los íconos. Como si se tratara de un relato fantástico, todos los personajes retratados en estas imágenes antiguas,
que durmieron largo tiempo en los anaqueles de la Biblioteca Nacional, ahora están vivos para siempre. Y, como íconos, dan cuenta de una diversidad que nos pertenece desde más de 100 años atrás. Pienso que solamente con aceptar esta diversidad habremos dado un gran paso adelante. Esta es una cita que presenta y resume claramente el contenido del libro. Pero no solamente pasa por íconos, También podemos ver, por ejemplo, cómo quedó Chorrillos después de un ataque chileno durante el conflicto bélico entre Perú y Chile, durante la Guerra del Pacífico. Es más, hay retratos formales de militares chilenos, es decir, fotografías pensadas, fotografías posadas, para ser vistas en una posteridad. Otro punto importante es la incorporación de diversas familias a la sociedad limeña. El estudio Curret, por ejemplo, fotografió ingleses, chinos. Así también la representación de la Iglesia Católica está presente a través de procesiones o también de franciscanos. Hay fotografías de nodrizas, de amas de casa, fotografía post-mortem, fotografía de niños, representaciones de mujeres. Si bien se representa a la mujer con una mayor participación dentro de la sociedad limeña, no hay que olvidar que la representación que se ve son de mujeres blancas. Este es un dato no menor. Entonces hemos hablado de momentos históricos, de héroes militares, de familias importantes de la sociedad limeña, de mujeres, de fotografía post-mortem, pero ¿quiénes son los que aparecen en la portada del libro? ¿Y por qué eligieron esa fotografía? En la placa negativa de la fotografía de la portada aparece la inscripción Shu 86. Es la única información que tenemos acerca de esta placa. Lamentablemente no hay ninguna etiqueta ni ninguna otra inscripción que se pueda contrastar con algún libro del estudio. Por lo que asumimos que quien aparece de manera predominante en el retrato de la portada es precisamente el señor Shu. La diversidad del retrato es de lo que representa también al Perú. 2 mujeres, niños, un adulto oriental, un hombre blanco, un trabajador en el fondo tratando de ocultar su rostro. Esta heterogeneidad es lo que representa tan bien al Perú. Como objeto no es un libro sumamente exclusivo, sin embargo tiene una muy buena calidad de papel, una muy buena calidad de imágenes, unos muy buenos textos, y creo que más allá de estas cuestiones, la información, tanto en texto como en imágenes que nos ofrece este libro, es muy valiosa. La lectura de este libro me recordó lo importante que es conocer nuestra historia, no solamente mediante libros de texto, sino también mediante imágenes. Si la recuperación es de imágenes fotográficas con las cuales se puede escribir un relato sobre el tiempo, es más probable que este relato sea un fundamento para sostener el trabajo fotográfico presente y futuro. Porque el fotógrafo se sentirá respaldado al conocer una obra anterior realizada por sus ancestros, muchas veces por sus paisanos. Más aún, al ver las imágenes de su entorno y tradición que fueron realizadas en otro tiempo, de alguna manera, estas podrían influenciarlo. Con algo de suerte, estas imágenes se instalarán como los íconos de su imaginario. Esto me recuerda mucho a una entrevista de Mario Montalbetti en la cual menciona precisamente la relevancia de conocer no solamente a tus coetáneos o los que están a tu lado, sino a todo el recorrido, sobre todo en fotografía, porque ese recorrido que está detrás alimenta muchísimo la mirada. Algo que me parece importante tener presente en la lectura del libro es que los hermanos Curret fueron fotógrafos franceses venidos a vivir en la capital del país y desde allí fotografiaron. Muchas veces a la clase alta limeña. Y es precisamente en esos límites de la producción del estudio Curret Hermanos donde hay que reflexionar, pensar e investigar más acerca de nuestra fotografía. Me gustaría terminar este video con una cita de Hermann Schwartz que está presente en el libro. Están ahí como un fiel recordatorio de lo que sucedió. Y ahora está en nuestras manos recordar, observándolas y aprender de nuestros logros y de nuestros errores para ser mejores ciudadanos.